A todos, muchas gracias por estar conectados. Si usted está ahí es porque tiene el deseo de conocer más la palabra de Dios y obviamente conocer más de Dios, conocer su voluntad, conocer más atributos de Él. Es importante que usted tenga su Biblia, su cuaderno de notas, un esfero y esté muy atento en este tiempo para estudiar la palabra de Dios. Les animo mucho a que podamos comenzar este estudio y lo podamos terminar juiciositos para que nosotros podamos aprender más y así enseñar a otros. Ese es el propósito de Dios, que lo que aprendemos lo podamos transmitir a otras personas. Bueno, eh, vamos a iniciar en oración para que Dios nos guíe y nos dé sabiduría. Padre Celestial, Dios eterno, gracias porque nos podemos acercar a ti por medio de tu Hijo Jesucristo. Y tu palabra promete que tu Espíritu Santo nos dará dirección, nos dará sabiduría, nos guiará a toda luz y a toda verdad. Tu palabra promete, Señor, que escudriñando las Escrituras podemos aprender más de ti, conocer y el ánimo que todos podamos tener ese gozo de aplicar la Escritura a nuestra vida. Te damos a ti la gloria, en Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Bueno, es importante que la semana anterior hablábamos la importancia de estudiar la palabra de Dios y veíamos cuántas cosas vemos importantes en las cuales podemos aplicarla a nuestra vida. Quiero que vayamos a nuestro primer evento. Recordemos que son 40 eventos. En esos 40 eventos hoy comenzamos con el primero y ya no nos quedarían sino 39. Y eso debe ser ánimo para nosotros. Muy bien. Vamos a iniciar. Dice en su declaración inicial, la Biblia trata el asunto más fundamental de la existencia humana, al declarar que algo o alguien siempre ha existido, y ese es Dios. Dios siempre ha existido desde la eternidad. Y bueno, me gusta más la palabra Dios es, porque es la que declara la Biblia. Porque muchas veces nosotros teníamos algo, no existía y ahora existe. Pero la Biblia muestra que Dios es desde la eternidad. Y quiero que estemos mirando y evaluando cada una de las cosas que vamos a estudiar en este estudio. Y que podamos retenerlas en nuestro corazón, que no se, como decía la abuela, entraba por aquí y salía por aquí, sino que podamos nosotros interiorizar la palabra en nuestra vida. Muy bien. Dice, es razonable suponer que algo o alguien siempre ha existido o siempre es desde la eternidad. Me gusta mucho que podamos nosotros, cuando miremos y hablemos de Dios, es que Dios es desde la eternidad. Vamos a ir a Génesis 1.1. Génesis 1.1. Rápidamente, usted ya tiene su Biblia, tiene su libreta de apuntes, su esfero, y dice así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creo que este es el versículo más leído por todos. ¿Sí? Y aquí está mostrando algo muy importante acerca de Dios. Recordemos que Dios es un Dios personal, ¿sí? Quiere relacionarse con el ser humano, quiere tener comunión, ¿sí? Y esos tres atributos los podemos encontrar en todo este estudio, ¿sí? Que Dios es eterno, que Dios es un Dios personal, pero también es un Dios que tiene sentimientos, ¿sí? Y vamos a encontrarlo desglosando todo este estudio precioso de la palabra de Dios, en Historia de la Esperanza. Y dice acá, una de las preguntas dice, ¿cuál de las afirmaciones es verdad? Explique por qué escogió esa respuesta. La primera es, la Biblia comienza con un intento de probar la existencia de Dios. La Biblia comienza con un intento de probar la existencia de Dios. La segunda es, escuche, la Biblia parte de la premisa que Dios es o Dios existe. ¿Sí? Es importante notar que
La Biblia está partiendo de la premisa que Dios es desde la eternidad. Muchas veces he preguntado a los estudiantes, les he dicho, bueno, ¿qué diferencia hay entre lo eterno y lo infinito? Y muchos empiezan, no, pero pues, bueno, tal. Y concluimos entre todos que lo infinito tuvo un comienzo, como los números, ¿sí? Dice cero y no tiene fin. Pero lo eterno no tiene comienzo ni tiene fin. Dios es. Dios es desde la eternidad. En el Salmo 90, versículo 2, busque rápidamente Salmo 90, versículo 2. Salmo 90, versículo 2. Y aquí, bueno, en todo este salmo está mostrando la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre, cómo el hombre es finito, ¿sí? Cómo es limitado. Recordemos que Dios es eterno. Nosotros estamos limitados al tiempo, pasado, presente o futuro. Dios está por fuera de ese tiempo. Dios no necesita el tiempo, porque Dios es desde la eternidad. Nosotros necesitamos el tiempo, pero Dios no necesita el tiempo. Dios no necesita de nada ni de nadie. Y aquí está mirando este versículo, capítulo 90 de Salmos, versículo 2. Antes, dice así, antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Dios formó todo. Y bueno, en el próximo evento vamos a estudiar porque Dios lo hizo todo, absolutamente todo. Nada de lo que vemos a nuestro alrededor existía. Dios lo hizo, Dios lo creó. Dios creó los montes, creó los mares, creó las plantas, creó los animales, creó los seres humanos. Pero Dios no lo creó nadie. Dios es desde la eternidad. Y es el primer atributo que vamos a aprender en el día de hoy, perdón, que Dios es eterno. Dios es eterno. Por eso es importante, fundamental, que tú y yo busquemos el consejo de Dios. Tú puedes escuchar un consejo de una persona, pero esa persona es finita, está limitada por el tiempo, mas Dios da su consejo que es eterno. Dios conoce nuestro comienzo, conoce nuestro presente y conoce nuestro futuro. ¿Por qué no conocer? ¿Por qué no interesarnos al estudio de la palabra de Dios? Por eso yo te animo a que podamos nosotros meditar en la palabra de Dios y conocer sus promesas que son para nosotros. Muy bien. Dice la pregunta, ¿qué quiere afirmar cuando dice que Dios es desde el siglo y hasta el siglo? Y lo decíamos anteriormente, que Dios no tiene ni comienzo ni final. Dios lo conoce todo, porque Dios es desde la eternidad. Dice aquí que mientras leemos la historia de la Biblia, aprendemos más y más acerca de Dios. Y es una de las preguntas que debemos hacernos nosotros, ¿sí? De pronto usted lleva una semana, un mes, un año, 2 años, 20 años de creyente, y la pregunta es, ¿conoce usted a Dios? ¿Cuántos atributos conoces de Dios? ¿Cuántos? ¿Podrías contarlos con tus dedos solamente? ¿Cuántos atributos conoces de Dios? Y es importante que en cada uno de estos eventos vamos a conocer los atributos de Dios. Muchas veces leemos la Biblia de una forma muy superficial, ¿sí? Como cuando Moisés estaba ya en la guerra y levantaban sus manos y él se cansaba. Y muchos pueden utilizar este pasaje, si el ser humano se cansa y por eso tenemos que levantar las manos de los pastores y ayudarlos, pero muchas veces enfocamos estos pasajes en el hombre. Pero ¿por qué no los enfocamos en Dios? Dios no se cansa. Nosotros nos cansamos, flaqueamos, caemos, pero Dios no se cansa porque Dios es poderoso. Él es todopoderoso. Es otro atributo, pero no quiero salir de esto importante, que Dios es eterno. ¿Ves la Biblia e encuentras atributos de Dios? Cuando lees la Biblia, ¿encuentras atributos de Dios?
Es importante que nosotros tengamos nuestro corazón dispuesto, abierto al estudio de la palabra de Dios. Te animo a que podamos continuar en estos preciosos eventos para conocer más y más de nuestro Dios Todopoderoso. Dios te bendiga, que pases una buena tarde. Bendiciones.